La película comienza con un camaleón que estaba contando una historia, usando algunos objetos que había encontrado. En la historia, el camaleón dice que se siente muy solo y que necesitaba encontrar una forma de convertirse en alguien más importante. Por eso, descubre que debía convertirse en un caballero para poder salvar a una princesa en apuros. Sin embargo, pronto se revela que el camaleón estaba encerrado dentro de un acuario y, para empeorar la situación, los dueños del camaleón giran bruscamente el auto. Al hacer eso, el acuario sale volando del auto y se rompe, dejando al camaleón libre, mientras sus dueños se alejan sin notar lo que pasó. Además, su piel comienza a secarse por el sol, lo que lo deshidrata rápidamente. Un poco más lejos, el camaleón ve a un viejo armadillo que fue atropellado por el vehículo de sus dueños. Ese armadillo se llama Roadkill, y el camaleón se enoja, ya que fue por culpa de él que el auto se desestabilizó y su acuario cayó. Aún así, el camaleón se ofrece a ayudarlo a cruzar la carretera, porque el objetivo del animal era encontrarse con un ser místico que viaja en una carreta, llamado el Espíritu del Oeste. Mientras intentaba ayudar al armadillo, aparece otro vehículo que lanza al camaleón por los aires. Después de eso, queda atrapado en el vehículo y casi es aplastado por la llanta en movimiento, pero otra vez vuela lejos hasta quedar pegado al parabrisas de un auto. Al verlo, el conductor no lo piensa dos veces y activa el limpiaparabrisas, haciendo que el camaleón caiga en la arena al costado del camino. Poco después, el armadillo reaparece, pero esta vez completamente restaurado, y habla con el camaleón diciéndole que si quiere encontrar agua, debe ir al pueblo local al día siguiente. Al principio, el camaleón se interesa, pero la idea deja de parecerle atractiva cuando el armadillo le dice que tendrá que cruzar todo el desierto. Aún así, el camaleón acepta y camina durante mucho tiempo por el desierto seco. De repente, oye una voz extraña y se da cuenta de que una rana camuflada está cerca, ordenándole que no se mueva. En ese momento, el camaleón se muestra curioso, ya que no ve ningún peligro cerca que justifique quedarse quieto. Pero la rana le dice que un águila los está observando. Preocupado, el camaleón intenta esconderse junto a la rana, pero no funciona porque empieza a cambiar de color. Poco después, el águila aparece y empieza a perseguirlo, ya que no logró esconderse. El águila se lanza sobre él mientras corre entre cactus. Eventualmente, el camaleón pasa por dentro de una lata de metal y logra que el objeto se quede atorado en la cabeza del ave. Después de eso, el camaleón intenta salir silenciosamente, pero el águila lo oye y vuelve a perseguirlo. Tras liberarse de la lata, el águila ve al camaleón y se le acerca más. Después de pensarlo, el camaleón entra dentro de una botella de vidrio vacía, esperando que el águila lo deje atrás. Desafortunadamente, eso no funciona, y con sus garras, el águila agarra la botella y se prepara para lanzarla al suelo. Por suerte, la botella cae sobre la rana camuflada, lo que evita que el vidrio se rompa. Al ver también a la rana, el águila se alegra y empieza a perseguir a los dos. En el camino, una piedra rompe la botella, dejando al camaleón sin protección. Al ver eso, la rana se ríe de él, pero no pasa mucho tiempo hasta que el águila la atrapa y se la lleva, dejando al camaleón atrás. Más tarde, durante la noche, el camaleón entra en una tubería para dormir y termina teniendo pesadillas. De repente, se despierta y se da cuenta de que la corriente de agua lo está arrastrando fuera de la tubería. Cuando ve el agua en el suelo, intenta beberla, pero se evapora por el calor del suelo. Después de eso, el camaleón se encuentra con una camaleona, que lo acusa de ser el responsable de la falta de agua en el pueblo. En ese momento, el camaleón una vez más lo interpreta todo como si fuera parte de una historia, y le canta una canción que acababa de inventar. Al ver eso, la camaleona se muestra confundida y se da cuenta de que él no era del pueblo, y por lo tanto no podía ser el responsable de la sequía. Luego, la camaleona se prepara para marcharse, pero antes el camaleón le pregunta su nombre. Ella responde que se llama Vince, y los dos empiezan a conversar. Vince comienza a hablar sobre su padre, que amaba los frijoles, pero que un día entró en una mina y nunca más fue encontrado. Apenas termina de contar esa historia, Vince se queda congelada, y curioso, el camaleón intenta hacer que vuelva a la normalidad. Minutos después, Vince regresa a la normalidad y explica que se congeló porque es su mecanismo de defensa. Después de eso, la camaleona le pregunta si quiere quedarse en el desierto,
o si quiere ir con ella hasta el pueblo. Sin pensarlo 2 veces, el camaleón acepta la carona. Durante el camino, conversan un poco más hasta que finalmente llegan al pueblo. Luego, él intenta agradecerle a Vince, pero ella se muestra desinteresada, golpea la cuerda de su montura y hace que su carreta siga adelante. Más tarde, el camaleón entra en el pueblo y ve a algunos trabajadores cargando botellas vacías, mientras otros estaban con sus carretas. De repente, una piedra lo golpea, y al mirar, ve que los responsables eran unos ratones. Confundido, el camaleón pregunta por qué lo atacaron, y una ratona le responde que es alguien extraño. Además, ella dice que no va a durar mucho por ser un forastero, y después se va. Mientras tanto, Vince hablaba con un viejo amigo para convencerlo de venderle algunas herramientas que necesitaba para su granja. Sin embargo, él se niega, diciendo que ella no podrá pagarlas, ya que el banco del pueblo cortó el dinero de todos. Más adelante, el camaleón ve a Vince e intenta llamarla, pero ella se marcha. Eventualmente, el camaleón entra al bar del pueblo y todos lo miran con extrañeza. Con sed, pide un vaso de agua, pero todos se ríen diciendo que el pueblo está viviendo la peor sequía de su historia. Entonces le sirven un jugo de cactus, pero al intentar tomarlo, el camaleón se pincha. De repente, al camaleón se le ocurre contar otra historia, y al ver un nombre grabado en el cactus, les dice a todos que se llama Rango, y que es el pistolero más peligroso del oeste. Al oír esto, todos se sorprenden y creen que la historia es verdadera. Mientras tanto, Vince conversa con un banquero para entender por qué el banco está cortando todo el dinero del pueblo. El banquero revela que no se puede sacar dinero porque la reserva de agua está casi vacía. Al escuchar eso, Vince no lo cree, pero para demostrarlo, el banquero la lleva hasta una bóveda, donde solo hay un bidón con agua suficiente para 6 días. En ese momento, Vince dice que vio una gran cantidad de agua salir de una tubería, la misma donde Rango se había escondido. Pero el banquero no le cree, y dice que tal vez fue solo su imaginación, causada por sus congelamientos. Luego, el banquero le sugiere hablar con el alcalde, ya que él podría tener mucha agua. De vuelta con Rango, él sigue contando su historia como pistolero, pero de repente aparece un villano del pueblo llamado Bad Bill, junto con sus secuaces. Curioso, Bad Bill le pregunta a Rango si de verdad es tan peligroso como dice, y el camaleón intenta demostrarlo bebiendo el jugo de cactus y eructando en la cara del villano. Después, Bad Bill lo lleva afuera y lo desafía a un duelo. Cuando la batalla está por comenzar, un águila sobrevuela el pueblo, haciendo que el villano y sus secuaces huyan. Como no ve al águila, Rango piensa que ganó el duelo, pero pronto nota la presencia del ave. Preocupado, Rango intenta esconderse, pero el águila lo persigue y empieza a destruir todo a su paso. La persecución termina cuando Rango dispara con su equipo, y la bala rebota en algunos metales antes de golpear un barril lleno de piedras que cae encima del ave. Al ver esto, los habitantes celebran y dicen que Rango debe conocer al alcalde. Más tarde, Rango se encuentra con el alcalde y conversan. Rango nota que el alcalde no parece estar afectado por la falta de agua, y empieza a sospechar de él. El alcalde revela que quien tiene agua, lo tiene todo, y también menciona que los habitantes aún tienen esperanzas de que todo vuelva a la normalidad. Sabiendo que Rango derrotó al águila, el alcalde le ofrece una medalla de honor y le pide que visite a un sastre para que vista su nuevo uniforme de sheriff. Mientras se cambia, el reloj del pueblo empieza a sonar. Poco después, comienza un festival y todos los habitantes empiezan a bailar, como lo hacen todos los años, esperando que llegue el agua. Al ver esto, Rango se une a ellos y una ratona conversa con él. Durante la charla, le dice que un antiguo pistolero llamado Jake no aparecía por el pueblo por culpa del águila, pero ahora que ella partió de este mundo, él vendrá a cazar al nuevo sheriff. Como Rango es el nuevo sheriff del pueblo, se preocupa. Después del festival, todos van hasta una llave de agua distante del pueblo, y el alcalde da un discurso, diciendo que de ahí solía salir mucha agua. Luego, abren la llave, pero lo único que sale es barro. Vince comenta que algo extraño está pasando, porque el banco se quedó sin agua, y ahora la llave también. Al enterarse de que el banco está seco, todos se preocupan y van al lugar para protestar. Al ver el alboroto, Rango dispara al aire para llamar la atención de todos, y trata de calmarlos, diciendo que será el protector del agua que queda. Más tarde esa noche,
Rango encuentra a unos topos que estaban cavando un túnel hacia el banco. Pensando que eran buscadores de cristales, Rango les entrega herramientas de minería para ayudarles. Al día siguiente, uno de los habitantes corre por el pueblo gritando que robaron el banco y que se llevaron el bidón de agua. Entonces, todos van al lugar y notan el túnel. Y Rango, dándose cuenta de que ayudó sin querer a los topos, les dice a los habitantes que va a recuperar el agua. Después, todos entran por el túnel y al llegar a una tubería, la siguen hasta llegar al desierto, donde encuentran cactus completamente deshidratados. Más adelante, se encuentran con el banquero, que había partido de este mundo. Curiosamente, uno de los médicos revela que murió ahogado. Luego, se encuentran con un ave con sombrero, quien les dice que los topos fueron hacia el oeste. Siguiendo ese consejo, todos marchan hacia el oeste, pero durante la noche se detienen para recolectar frutas y conversar. Eventualmente, cuando todos dormían, Rango se acerca a Vince, que estaba observando el paisaje, y conversan. Durante la charla, Rango le dice que encontrarán el bidón de agua, lo que hace sonreír a Vince. Ella le pregunta si alguna vez tuvo a alguien especial, pero justo cuando él empieza a explicarse, ella se congela otra vez. A la mañana siguiente, usando unos binoculares, Rango ve una carreta transportando un bidón de agua y se da cuenta de que eran los topos huyendo. Entonces, idean un plan que consiste en llamar la atención de los topos. En el plan, todos fingen ser un grupo de actores, logrando acercarse a ellos. Luego, Rango apunta con su arma y junto con los habitantes del pueblo, les ordena entregar el bidón. De repente, miles de topos emergen del suelo, acercándose de forma agresiva y amenazando con atacar a Rango y su grupo. Como están completamente rodeados, uno de los habitantes se pone tan nervioso que se desmaya y dispara al aire. Con eso, todos comienzan a correr y aprovechando la confusión, Rango y su grupo recuperan el bidón de agua e intentan huir. Al ver esto, los topos no se rinden y con ayuda de murciélagos sobrevuelan y persiguen al grupo para recuperar el bidón. Durante la persecución, Rango es capturado y otros topos suben a la carreta. Después, varios intentan golpear a Rango, que está suspendido en el aire, pero no lo logran. De repente, la cuerda en la que está colgado choca contra un puente de piedra, haciendo que el murciélago, el topo y el camaleón queden enredados. Tras eso, empiezan a girar hasta que el murciélago choca con otro, y Rango sale volando, aterrizando sobre otro murciélago. Eventualmente, Rango se lanza desde el murciélago y cae encima de un gallo. Vince y algunos ciudadanos que aún estaban en la carreta se mantuvieron firmes y logran derrotar a más topos durante la huida. Después, Rango alcanza la carreta de Vince, pero ella lo golpea sin querer, pensando que era otro topo. Cuando parecía que todo estaba bien, la carreta choca con una piedra en el camino y todos caen. Además, el bidón de agua comienza a rodar cuesta abajo, pero se detiene y revela estar vacío, dejando a todos intrigados. Molesto, Rango acusa a los topos de haber vaciado el bidón y también de la destrucción del banco. Sin embargo, ellos afirman que lo único que hicieron fue cavar el túnel y llevarse el bidón, que ya estaba vacío. Al escuchar eso, el grupo no les cree y ordenan arrestarlos. Más tarde, el grupo regresa al pueblo y los habitantes creen que han recuperado el agua, pero pronto se decepcionan al ver que no fue así. Rango se siente frustrado por no haber cumplido su misión y decide ir a hablar con el alcalde, esta vez para interrogarlo por la sospecha de que él sea el responsable de la escasez de agua en el pueblo. Al principio, el alcalde niega la acusación de Rango, distrayéndolo con un juego de golf. Luego, el alcalde lleva a Rango hasta un telescopio, donde le muestra a lo lejos una construcción en proceso, y le revela que planea construir otra ciudad. El alcalde explica que está haciendo eso para crear el futuro de la sociedad, y que no quiere que el camaleón arruine sus planes. Aún así, Rango no confía en sus respuestas, y se marcha. Después de eso, el alcalde habla con Bad Bill sobre convocar al cazador Jake. Al mismo tiempo, los habitantes del pueblo se muestran molestos, ya que Rango no logró recuperar el agua. Eventualmente, Rango aparece para calmar a todos, con otra explicación sobre cómo planea revertir la situación y recuperar el agua. Cuando todo parecía estar en orden, unos disparos alcanzan un cartel y todos se dan cuenta de que el temido Jake ha llegado, revelándose como una enorme víbora de cascabel.
Jake enrolla parte de su cuerpo alrededor de Rango y lo cuestiona si de verdad es un pistolero peligroso del viejo oeste. Rango intenta justificarse, pero Jake no le cree, y luego se dirige a los ciudadanos, llamándolos ingenuos por haber creído en las historias del camaleón. Con sus palabras, Jake hace que los habitantes empiecen a dudar y pierdan la confianza en Rango. Después, Jake desafía a Rango a un duelo, pero antes le quita casi todas las balas de su arma, dejándole solo una. Al darse cuenta de que no podrá vencer a Jake con una sola bala, Rango no tiene otra opción y se marcha del pueblo. Durante su caminata por el desierto, se encuentra con el espíritu del oeste, quien lo anima a continuar con su historia en ese lugar. El espíritu le dice que la historia no trata solo de Rango, sino también de todos los habitantes del pueblo que necesitan de él. Luego de que el espíritu se marcha, el armadillo aparece nuevamente y felicita a Rango por haber cruzado al otro lado. Después, el armadillo lleva a Rango cerca de varios cactus errantes, que se dirigían hacia una fuente de agua. Siguiéndolos, Rango encuentra una enorme ciudad con abundante agua, y al verla, descubre la verdad. Rango se da cuenta de que el alcalde está robando toda el agua para comprar las tierras de los ciudadanos a bajo precio y así construir su propia ciudad, con el fin de controlar a todos. De repente, Rango nota que los cactus se han detenido en una colina y al seguirlos descubre una válvula de emergencia que serviría para abastecer de agua al pueblo, pero que el alcalde había cerrado. Decidido, Rango planea regresar al pueblo y enfrentarse al alcalde. Mientras tanto, el alcalde habla con Vince e intenta convencerla de vender su terreno por un valor menor. Sin embargo, al oír al alcalde insultar a su padre, Vince se enfurece y le lanza agua. En ese momento, Jake se enrosca en Vince y le ordena firmar el contrato de venta del terreno. Por suerte, Rango regresa al pueblo y desafía a Jake. Afuera, Jake se prepara para atacar a Rango, pero en el momento justo, el camaleón da la orden a los cactus de abrir la válvula, y una gran cantidad de agua cae sobre el villano. Sin embargo, eso no es suficiente para detener a Jake, y comienza una pelea entre él y Rango. Con valentía, Rango carga su arma con la única bala que tiene y se prepara para disparar, pero de repente, el alcalde lo interrumpe mostrando que tiene a Vince. Al ver que ella está en peligro, Rango se entrega, y es encerrado junto a Vince dentro de un tanque que empieza a llenarse de agua. Luego, el alcalde apunta con el arma de Rango hacia Jake, diciendo que ya no necesita sus servicios. Por otro lado, Rango le muestra a Vince la bala que había guardado y le dice que la usará para salir del tanque. Pero el plan falla, porque durante un beso, Vince se traga la bala por accidente. Para empeorar la situación, Vince se congela y se hunde en el agua. De vuelta con el alcalde, intenta disparar a Jake, pero el arma no tiene balas. Entonces, Rango logra hacer que la bala salga del cuerpo de Vince, la cual impacta contra el vidrio del tanque, haciéndolo estallar y liberando litros de agua por todos lados. Después de eso, afuera, Jake se enfurece con el alcalde y se lo lleva. En la escena final, el pueblo finalmente vuelve a la normalidad, esta vez con abundante agua. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.